Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en pos de la verdad. En este estudio número 3, nuestros estudios bíblicos son fundamentales para fortalecer su fe. Y en esta lección vamos a ver lo que nos separa de Dios pensando que viene un día de juicio final. Nuestros estudios están formados por 10 lecciones en pos de la verdad. Les ofrece una vez más. Gracias por su interés al estudio bíblico con nosotros, nuestro hermano Bob John desde la ciudad de Tulsa, Oklahoma, en los Estados Unidos, nuestro hermano Javier Rosero desde la ciudad de Bogotá, Colombia, y este es su servidor Jackson Manrique de Venezuela, con residencia en Lima, Perú. Recuerden nuestra página de acceso y nuestro enlace directo con las lecciones, donde usted puede poder hacer uso del mismo y ubicarnos. Una vez más, le damos la bienvenida al estudio de la palabra de Dios, consciente y tomando en cuenta nuestra flechita en la lección número 3. En la lección pasada hemos visto quién es Jesús, la segunda lección, cómo puedo escuchar a Jesús, y en esta lección número 3, lo que nos separa de Dios pensando que viene un juicio final. Una vez más, nuestra página de acceso y nuestro enlace directo de cada una de las lecciones, usted puede estar allí. Algunas sugerencias que los estudios bíblicos para fortalecer la fe en pos de la verdad. Cada video dura aproximadamente 1 hora y para recibir el mayor beneficio del mismo, debemos de estudiar las lecciones consecutivamente. Los estudiantes nos pueden ayudar en todo esto y tener una copia de la lección. Usted la puede bajar o imprimir, por el medio de las páginas de acceso o el enlace directo. Y cada lección contiene, estas correspondientes en cuanto a poder ayudarnos. Para recibir el mayor beneficio, cada estudiante debe tener, en primer lugar, una copia impresa de cada lección, tener su propia Biblia, tener su papel y un lápiz, y juntos estudiemos. Lo puede estudiar en grupos, en familias o con amigos. Muchas gracias por su interés. Nuestro hermano, sus presentadores, hermano Bob. Muchas gracias, hermano Jackson. Otra vez queremos llamar la atención a la página de acceso, el enlace directo a las lecciones. Ustedes pueden copiar la ubicación de la página de acceso o ustedes pueden entonces bajar directamente el enlace. Hay de una forma PDF. Ustedes pueden entonces tener su propia copia. Y no hay ningún precio, siempre disponible para su estudio. Yo soy el hermano Bob Young, yo vivo en Tulsa, Oklahoma, de los Estados Unidos. Usted puede ver mi correo electrónico. Espero sus reacciones, sus preguntas, y yo quiero ayudar con cualquier cosa. Dios le bendiga ricamente en nuestro estudio juntos el día de hoy. Hermano Javier. Muchas gracias. También estoy listo para recibir su correspondencia al correo jrosero42@yahoo.com.ar. Lo animamos a seguir estudiando estos estudios bíblicos. Y este es su servidor, Jackson Manríquez, una vez más, acá desde Lima, Perú. Y pues mi correo electrónico es jackson-manrique@hotmail.com, y allí estaremos sirviéndole. Una vez más, le damos la bienvenida a nuestro estudio en pos de la verdad, pensando de que viene un día de juicio final. Vamos a tener un breve repaso de la lección anterior y pues nuestros estudiantes podemos responder verdadero o falso. Yo manifiesto mi amor a Jesús por obedecer sus mandamientos. Espero que su respuesta sea verdadera, igualmente que la de nosotros. El poder de la ley del Antiguo Testamento terminó cuando Jesús murió en la cruz. Así hemos leído. El Señor Jesús dijo allá en Juan: consumado es verdadero. Yo no estoy obligado a obedecer los 10 mandamientos, los cuales ya han sido cumplidos. No estamos obligados. La respuesta es verdadera. El Antiguo Testamento sí nos ayuda a entender el Nuevo Testamento de Cristo. Sí,
Él era la guía para llevarnos hasta Jesucristo. ¿Jesucristo fue resucitado de la muerte? Verdaderamente que sí, Él fue resucitado de la muerte. Yo no quiero prepararme, prepararme para el día del juicio final. Es nuestro deseo de que usted se prepare para ese día, para ese gran encuentro final. Finalmente, yo quiero darle a Jesucristo la autoridad total sobre mi vida. Amén. Que así sea. Esta es una reflexión muy importante para nuestros estudiantes y también para nuestros colaboradores que están compartiendo estos interesantes estudios. Y esta reflexión tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida espiritual. Entonces tenemos aquí que llenar estos espacios donde hay unas preguntas que realmente tienen que ser contestadas sinceramente. Dice, ¿cree usted que ya ha sido salvado? ¿Sí o no? Su respuesta es personal. Si usted ya ha sido salvado, ¿en qué año? Uno debe de recordar, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Eso es muy importante porque hay que basar nuestra salvación de la manera de Dios, no de la manera nuestra. La siguiente, sí o no, ¿ha sido bautizado? Si ha sido bautizado, pues Dios lo bendiga. Muy interesante que usted haya obedecido el Evangelio por medio del bautismo. Pero si no ha sido bautizado, hay que pensar, hay que desear y hay que solucionar su situación espiritual. ¿Ha sido usted bautizado? ¿En qué año? ¿En qué manera? ¿Y con qué propósito? El propósito es fundamental, el por qué uno ha sido bautizado. Si usted cree que ya ha sido salvado, ¿fue usted salvado antes o después de su bautismo? Estamos haciendo allí el énfasis en estas palabras, si fue salvado antes o después de su bautismo. La verdad es que, según la Biblia, somos salvados después del bautismo y no antes, porque no podemos ser salvos sin el Evangelio, sin la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Se considera usted bien, mal o inseguro acerca de su presente relación con Jesús? Lo animamos a que tenga seguridad en su salvación. Esto es de vital importancia. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Hoy, lo que nos separa de Dios es el título de esta lección. El hermano Jackson nos va a ayudar. Muchas gracias, hermano Javier. Recordamos a los estudiantes, por favor, las instrucciones. Leamos los versículos muy cuidadosamente. Luego, escriba o circule la respuesta correcta. Algunas preguntas requieren respuestas muy personales y aparecen subrayadas. Acompáñame tu atención, por favor, los estudiantes, en Juan capítulo 8, versículo 21. Juan capítulo 8, versículo 21, dice el texto. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Estoy leyendo de la versión Reina Valera del 95. Tenemos dos preguntas con respecto a la pregunta bíblica y debemos de responder sí o no. La persona que muere en sus pecados
está separada de Dios, que dice el texto, que en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa pues el pecado? Es una separación. Y más adelante vamos a ir ahondando más en el tema para que podamos ver bíblicamente. ¿Puede una persona que muere en sus pecados todavía ir al cielo? El texto dice, donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Porque han muerto en sus pecados. Entonces, no, ninguna persona que muere en sus pecados no puede ir al cielo. Hermano Javier, con la segunda Gracias, pasaje. hermano. Sí, estamos estudiando cuando se comete el pecado. En los siguientes textos vamos a mirar esto. Santiago 4:17 y 1:13 al 15. Dice lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Antes de ir a contestar las preguntas, vamos a tener un comentario. El texto dice que puedo pecar si me niego a hacer lo bueno. El infante o el niño no comete pecado porque no sabe la diferencia. Lo que es bueno o malo él no tiene el uso de razón desarrollado. Por lo consiguiente, el infante no peca. En los versículos 1, 13 al 15 también nos enseña el proceso, cómo inicia el pecado. Primero, es tentado. Segundo, los malos deseos o la concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces vamos a las preguntas que dice, y hay que escribir en los espacios en blanco. Dice, cuando me niego a hacer lo que sé que es correcto, yo cometo hay que colocar la palabra pecado. ¿Puede un infante o niño ser culpable de esta clase de pecado? La respuesta es no. Cuando yo hago lo que es incorrecto, yo cometo hay que llenar el espacio con la palabra, yo cometo el pecado. La pregunta sí o no, ¿puede un infante, niño, ser culpable de esta clase de pecado? Estos versículos nos enseñan que la codicia, los malos deseos, nos llevan al pecado, el cual resulta en muerte. En el siguiente texto, nuestro hermano Bob nos va a ayudar. Muy interesante. Dos aspectos del pecado. Es posible cometer el pecado por lo que yo haga y lo que yo no haga. Y por eso es importante obedecer, entender lo que dice la Biblia. Seguimos en el mismo pasaje de Santiago, específicamente capítulo 2, versículo 26 de Reina Valera 95. 2:26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Hay varias preguntas.
Y otra vez vamos a llenar el espacio en la muerte física. El espíritu del hombre es separado, y que dice el texto, del cuerpo. ¿Verdadera o falsa? La muerte es una separación, así dice el texto claramente. Y por eso estamos leyendo lo que dice la Biblia, verdad. En la muerte espiritual, el espíritu del hombre es separado de Dios a causa del pecado. Y esto no viene directamente de Santiago 2, pero se basa en los textos de hermano Javier antes. Estamos tratando de sacar conclusiones acerca de lo que dice la Biblia. La separación es el resultado del pecado. Nuestra separación espiritual de Dios a causa del espacio pecado. Y finalmente, sí o no, enseñan estos versículos que el pecado es algo que nosotros heredamos al nacer. Los textos no dicen así, no, y vamos a seguir con el estudio de este concepto número 4, la lectura, hermano Jackson. Muchas gracias, hermano Bob. Estamos pensando qué es lo que nos separa de Dios. Muy bien, pensando que viene un día del juicio final. Entonces, en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, ¿ok? Vamos a leer los estudiantes, por favor. Una vez más, nos acompañan a nuestra lectura de Ezequiel capítulo 18, verso 20, dice el texto. El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Tenemos un texto paralelo en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde el texto dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos otras preguntas, ¿ok? Que vamos a responder de acuerdo al texto. ¿Pasó el pecado de generación en generación? No. El texto dice, estamos pensando en Ezequiel capítulo 18, verso 20, que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Muy bien. ¿Qué es ¿Cuál es la paga del pecado? Hemos leído en Romanos 6, versículo 23, que la paga del pecado trae como resultado la muerte. ¿Es el pago algo que se gana o algo que se hereda? Una pregunta muy personal. Muy bien. ¿Es el pago por el pecado algo que nosotros hemos ganado o hemos heredado? Y podemos nosotros pensar brevemente acá, hermano Javier, ¿nos puedes ayudar un poquitico aquí? ¿Se gana o se hereda? El pecado se comete, no se hereda. Bien, así mismo es. Entonces los estudiantes podemos pensar, entonces nuestras ya finales preguntas con respecto al texto, en base a la Biblia, siempre pensando qué dice el texto, qué dice el Señor en su palabra. ¿Nació usted con el pecado original como herencia? No, así dice el texto. No nacimos con eso. ¿Ok? Y tenemos hemos escuchado mucho de esto, donde eh, decimos que nosotros nacimos con el pecado original y que hemos leído. No, no heredamos eso. Cuando yo personalmente cometo pecado, yo merezco la paga del pecado que dice el texto. La muerte espiritual y podemos llenar los vacíos que están allí. Muchas gracias. Gracias, hermano Jackson, por estas aclaraciones. Estamos estudiando lo que nos separa de Dios. Y aquí tenemos un texto bastante extenso, pero vamos a poner atención para luego las preguntas.
Romanos 1, 24 al 32 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Antes de ir a las preguntas, un comentario sobre estos textos. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. La presentación más sistemática del Evangelio. Pablo anunció que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todos los hombres. Romanos 1:16. Más adelante muestra que los judíos y gentiles están bajo condenación. Capítulo 3, verso 23 y 6:23. Por el pecado y que necesitan de un Salvador. Cristo vino a salvar y todos los hombres pueden ser salvos, no por obras meritorias, sino por la gracia de Dios. Vamos ahora a la reflexión. Escriba algunos de los pecados que aparecen en estos versículos, pecados que usted cree que todavía está cometiendo hoy en día. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. De tal manera que esta es una reflexión personal entre usted y Dios, y vamos a escribir entonces algunos pecados que menciona esta lista. ¿Cómo se siente usted de sus pecados? La verdad que el pecado nos separa de Dios. Por supuesto, nos sentimos mal. Y quiero poner el ejemplo de David, cuando allá en el Salmo 51, él hace su confesión, su arrepentimiento, y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo reconozco que he pecado delante de mí, mi pecado está siempre delante de mí, y hace un salmo bellísimo de arrepentimiento y de su confesión. Unámonos a ese salmo que nos anima a que volvamos a Dios. ¿Cómo piensa usted que Dios se siente con sus pecados?
La verdad que él se siente mal, se siente ofendido. Un ejemplo, en el comienzo de la creación, después que creó Dios al hombre, el hombre se separó de Dios. Y dice la Biblia ya en Génesis 6, 5 al 8, que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre solamente era el mal. Entonces, dice allí los textos que Dios sintió tristeza de haber y se arrepintió, en el sentido de sentir tristeza, cómo el hombre se apartó de Dios, se depravó, y por eso mandó el diluvio. En esta reflexión, dice, dibuje una cruz y escriba sus pecados sobre la cruz. Reflexionemos, queridos estudiantes, queridos amigos que nos escuchan, y vayamos al sacrificio de Cristo que hizo Jesucristo en la cruz a favor de nuestros pecados. En el siguiente texto, el hermano Bob nos va a aclarar más sobre esta reflexión. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Javier. Yo tengo algunos problemas el día de hoy con mi garganta y por eso yo voy a pedir al hermano Jackson para me ayude por favor con la lectura, pero antes me gustaría solamente observar qué interesante los comentarios de hermano Javier pensando en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos acerca de nuestros propios pecados, la actitud de Dios y el poder de la cruz de perdonarnos y de pensar cuidadosamente, personalmente, de lo que significa ser separado eternamente de Dios a causa de mis propios pecados. Hermano Jackson, por favor, de Romanos capítulo 2, 4 a 6, y después yo puedo entonces dirigirnos en la discusión de dos preguntas. Muy bien, los estudiantes, por favor, acompáñanos en nuestra lectura en Romanos capítulo 2, versículo del 4 al 6. Dice el texto: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muchas gracias, hermano Jackson. La bondad de Dios me llevará a, ¿qué dice el texto? Específicamente, versículo 4, ustedes pueden llenar el espacio blanco. La bondad de Dios me llevará al arrepentimiento. Y otra pregunta, si soy terco y me niego a arrepentirme, yo tendré que dar cuenta a Dios en el día de juicio. Así dice el texto verdadero. Ok, muchas gracias, hermano Bob. Pensando en qué es lo que nos separa de Dios, pensando que viene un juicio final, tenemos otro texto, ok, una parábola donde el Señor Jesús nos va a llevar a pensar con respecto al tema que estamos desarrollando de nuestra tercera lección. Mateo capítulo 21, por favor, nuestros estudiantes, una vez más, nos acompañan allí, por favor. Mateo capítulo 21, y vamos a estar leyendo los versos 28 al 30, ¿ok? Acerca de la parábola de los dos hijos. Dice el texto, muy bien. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo:
hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentís después para creerle. Una vez más vamos a responder con respecto al texto donde se nos da este ejemplo de estos dos hijos, nuestro Señor Jesús. En este ejemplo de arrepentimiento, pensando en el arrepentimiento, ¿acaso uno de los hijos desobedientes cambia su corazón o mente? Entonces obedece a su padre. Hemos leído en el texto, sí, porque en el verso 29, él había dicho que no quería ir, pero después, arrepentido fue. La respuesta es sí. Cuando uno se arrepiente, uno cambia su actitud o sus acciones, o ambos, tenemos una pregunta muy personal. Deberíamos cambiar por completo. Nuestras actitudes y nuestras acciones deberían de cambiar porque estamos arrepentidos. Y uno de mis pecados es, de una manera sincera, usted, estudiante, y los nuestros amigos, pensando que el pecado nos separa de Dios, usted puede responder sinceramente y identificar sus pecados. La manera de arrepentimiento de ese pecado es, hay espacio en blanco donde usted debe de responder, pero la manera de arrepentirse de ese cambio, de ese pecado, es cambiando de actitud. Y es lo que queremos presentar en las otras lecciones, de cómo poder ayudarles a ustedes pensando que viene un juicio final. Hermano Javier. Muy interesante, estamos estudiando y contestando la pregunta. También viene un día de juicio final. Si estoy andando por un camino equivocado, es volver a Dios. Vamos a leer el siguiente texto de Hechos 26:20. Dice así: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En estos versículos, Pablo anuncia en Damasco, Jerusalén, en toda la tierra de Judea y a los gentiles que hagan obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento es tener la voluntad de cambiar para vivir una vida nueva. Y vamos a mirar dos ejemplos rápidamente de un cambio de vida. El ejemplo de Judas, allá en Mateo 27, del 3 al 5, ese pasaje ustedes ya lo conocen, cuando Judas, arrepentido, según él, va y devuelve las 30 piezas de plata que había vendido al Señor. Los judíos, los sacerdotes le dijeron, no nos interesa, allá tú, no es nuestro problema, sino tu problema. Sale Judas, entonces
y se ahorca. Judas tenía la posibilidad de volver al Señor o arrepentirse, hacer un fruto digno de arrepentimiento, pero él continúa el pecado. El otro ejemplo que quería rápidamente colocar es el de Pedro. Después de que él negó 3 veces al Señor con juramento, luego se acuerda de las palabras del Señor que dijo que lo iba a negar antes de que el gallo cantara. Y dice que se acordó de las palabras de Jesús y luego lloró amargamente y cambió su vida. Luego vemos a Pedro siempre tomando la iniciativa, confesando a Jesucristo y allí vemos entonces un fruto digno de arrepentimiento. Vamos a las preguntas. La contestación verdadera o falso. ¿El arrepentimiento implica un cambio de corazón, mente hacia Dios y alejarse de cosas malas? Por supuesto. ¿Verdad o falso? El arrepentimiento trata del cambio y no solamente sentirse triste. ¿Verdad? Se trata del cambio. En el siguiente texto, entonces, nuestro hermano Bob va a continuar ampliando este punto importantísimo. Muchas gracias, hermanos. Es un placer estudiar la Biblia juntos y siempre me llama la atención de nuevo a nuevas cosas de mucho interés. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y siempre queremos que los estudiantes también lean el texto con nosotros. Segundo de Corintios, capítulo 7, versículo 10, en sus propias Biblias. Por favor, yo estoy leyendo del texto de Reina Valera. Dice así: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una comparación de 2 tipos de arrepentimiento, es decir, según Dios, o la tristeza según Dios, y la tristeza dice que es del mundo. Y las preguntas: el arrepentimiento es el resultado por o para, dice el texto, la salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación. La siguiente pregunta: la tristeza sincera es sentirse triste por saber que sus pecados ofenden a Dios, obviamente. Con la tristeza según Dios, estamos preocupados, todos nosotros, acerca de esta oportunidad, este caso de ofender a Dios. La siguiente: la tristeza sincera produce el arrepentimiento, el cual nos lleva a la salvación verdadero. El arrepentimiento, hay una opción, hay que tomar una decisión, es o no es. El arrepentimiento es o no es lo mismo que la tristeza sincera, y hay otro de la misma forma. El arrepentimiento es o no es lo mismo que la salvación. Y en ambos casos debemos responder, escoger, no es. El arrepentimiento no es lo mismo que la tristeza. La tristeza produce el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es lo mismo que la salvación. Es el resultado para la salvación. Finalmente, verdadero o falso, la salvación es más que la tristeza, y el arrepentimiento obviamente es el resultado de nuestra lectura de 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Sigamos con el estudio en la próxima lectura de Efesios 1. Hermano Jackson, por favor.
Excelente, hermano Bob. Estamos pensando una vez más con respecto a lo que nos separa de Dios. Muy bien, el pecado, me da mucha tristeza pensar en este tipo de eventos, pero tenemos un texto donde ya nos estamos acercando a darle solución a este problema que nos separa de Dios, pensando que viene un juicio final. En Efesios capítulo 1, versículo 7, los estudiantes acompáñanos juntos a nuestra lectura. En Efesios capítulo 1, verso 7, ok, el apóstol Pablo, hablando de la persona de Jesucristo, pensando acerca de la obra salvadora de Dios, el texto nos dice: en Él tenemos redención por su sangre, pensando en Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué bonito pensar de que ya tenemos a alguien que va a pagar por los pecados que nos separan de Dios. Para ser redimido, vamos a responder de acuerdo al texto, nuestros estudiantes, verdadero o falso. Para ser redimido, traído de nuevo a Dios, usted debe ser perdonado de sus pecados por la preciosa sangre de Jesús. Espero que su respuesta sea igual a la de nosotros, verdadero. Pero vamos a seguir pensando, ¿ok?, en esta solución. Hermano Javier. Gracias, hermano. Seguimos ya con la respuesta: cómo volver a Dios. Si el pecado nos separa de Dios, ahora la buena noticia es cómo nos vuelve a Dios. Y estos textos son claves para nuestra buena noticia. Romanos 5, 8 y 9, una cita bien conocida, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo Dios nos amó? Dándonos a su Hijo unigénito para morir y derramar su sangre y librarnos de la condenación eterna. La justificación es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, y al mismo tiempo hace justo al pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Esto nos hace sentir reconciliados con Dios. Siendo enemigos, ahora tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a las preguntas. ¿Verdad o falso? La sangre que Jesús derramó en su muerte por mí, un pecador, comprueba cuánto me ama. ¿Verdad? ¿Cómo le hace sentir esto? Es una pregunta abierta, personal. Contestemos la última pregunta, ¿sí o no? ¿Puede usted ser justificado sin la sangre de Jesús? Definitivamente no. Vamos a seguir ampliando cómo nos acerca a Dios en el siguiente texto. Muchas gracias, hermano Javier. Yo voy a pedir tu ayuda, por favor, en la lectura de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 a 4, antes de responder a las preguntas. Muchas gracias a mis colaboradores el día de hoy para ayudarme con las lecturas. Hermano Javier, por favor, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 a 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Muchas gracias, hermano. Con una voz más fuerte el día de hoy, me gustaría llamar la atención a todos los verbos relacionados a la palabra, a la prédica del Evangelio, declarar, predicar, recibir, perseverar, retener, predicar, salvar, creer, enseñar. Para mí sería muy fácil predicar un sermón acerca de la importancia de nuestra respuesta y siguiendo el ejemplo de los corintios, pero este otro sermón por otro tiempo. Las preguntas, sí o no, ¿puede usted ser salvo sin aceptar el Evangelio? Obviamente dice el texto no, porque tenemos verbos como recibir y retener y perseverar y también creer. Es necesario, es preciso ser salvo por el Evangelio, por aceptar el Evangelio, recibir, retener, perseverar en el Evangelio, nuestra fe. Otra pregunta, ¿verdadero o falso? El Evangelio consiste en la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección 3 días más tarde. Así dice el texto, según versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, y este es en el texto identificado, este mensaje identificado como el Evangelio o la palabra que os he predicado. Son las palabras, las Escrituras de Pablo a los Corintios. Finalmente, sí o no, una pregunta personal, no hay una respuesta subrayada. Usted personalmente crea y acepta la verdad del Evangelio de Jesucristo. Espero que sea su respuesta, el sí. Y sigamos con el estudio con la ayuda del hermano Jackson, según los Tesalonicenses, por favor. Gracias, hermano Bob. Qué interesante poder ver que nos estamos acercando a la solución a este problema que nos separa de Dios, pensando que viene un juicio final. Acompáñenos a nuestra lectura, los estudiantes, por favor, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 7 al 9. Dice el texto: mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entramos en una pregunta y pensando con los estudiantes y nuestros amigos, da mucha tristeza en lo que vamos a mostrar, o Dios nos quiere mostrar a la luz de su palabra. Aquellos que no obedecen el evangelio sufrirán el castigo. Podamos ver, tenemos dos opciones, temporal o eterno. ¿Qué dice el texto? El texto nos dice en el verso 9 que estos sufrirán pena de eterna perdición.
aquellos que no obedecen el Evangelio sufrirán el castigo eterno. Pero el Evangelio tenemos espacios en blanco, pensando en nuestros hermanos que nos antecedieron en nuestra lectura, el de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4, el Evangelio es la muerte. ¿Qué más es el Evangelio? El Evangelio es la sepultura. El Evangelio es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una buena noticia de esperanza. Entonces, ¿está usted seguro o inseguro? Los estudiantes y los amigos podemos pensar en esto, de que ha obedecido el Evangelio pensando que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Está seguro o inseguro? Podemos responder de una manera muy sincera. Seguimos con nuestra lección. No tenemos que vivir con inseguridad en cuanto a la salvación, porque tenemos que solucionar nuestro problema con Dios. Y estos textos nos dan la respuesta. Romanos 6, 1 al 4 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los que han muerto al pecado, o sea, se han arrepentido, son sepultados. Ampliamente hablamos sobre el arrepentimiento anteriormente, que es dejar de pecar o volverse a Dios. Necesitamos ser perdonados de todos mis pecados. El bautismo es el medio o manera para entrar a tener la relación con la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. Es durante el bautismo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Después del bautismo, me levanto victorioso para andar en nueva vida. Vamos a las preguntas. ¿Verdad o falso? Para obedecer el Evangelio, yo debo morir al pecado, o sea, arrepentirme, ser sepultado, o sea, bautizado en la muerte de Jesucristo y ser resucitado para vivir una vida nueva. ¿Verdad? Todos mis pecados que me separan de Dios son quitados por la sangre de Jesús antes o durante mi sepultura por el bautismo. En la muerte de Cristo es durante mi sepultura. No es antes, sino durante. Soy resucitado para andar en la nueva vida, antes o después de mi sepultura por el bautismo en la muerte de Cristo. Después de mi sepultura, entonces ando victorioso en la nueva vida en Cristo. En el siguiente texto, entonces, vamos a continuar mirando ejemplos de esta salvación del Evangelio. El hermano Bob. Finalmente llegamos a la lectura de Hechos capítulo 2, la primera prédica del Evangelio, el día de Pentecostés, el primer día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesucristo y la predicación de la palabra de Dios, el Evangelio, por Pablo. Y vamos a leer el texto específicamente notando los resultados. Los resultados, algunas personas después de recibir la palabra, ¿qué pasó en el caso de ellos? Y me interesa mucho esta pregunta.
porque yo quiero también ser discípulo. Tenemos una descripción de los primeros discípulos de Jesucristo, es decir, los primeros cristianos o los primeros creyentes. Y todos nosotros queremos obedecer, queremos mostrar nuestra fe, y por eso me llama la atención a la importancia del texto, especialmente los resultados de la prédica, la predicación de la palabra en el día de Pentecostés. Hermano Jackson va a ayudarnos con la lectura de Hechos capítulo 2. Hay dos partes de la lectura, por favor, hermano. Muy bien, los estudiantes, acompáñenos por favor en la lectura de Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Dice el texto: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguimos nuestra lectura, versículo 47 del mismo capítulo 2, dice el texto: Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pasamos a las preguntas, verdadero o falso. Cuando esta gente estuvo consciente de sus pecados, versículo 37 específicamente, versículo 37, 38, cuando esta gente estuvo consciente de sus pecados, ellos tuvieron la experiencia de la tristeza sincera, que es, según Dios, se compungieron de corazón verdadero. Cuando esta gente se dio cuenta de su culpa, ellos quisieron hacer algo por ello. También verdadero. Hermanos, ¿qué haremos? Esta era la pregunta. Y dos espacios debemos llenar con lo que dice la Biblia, no con nuestras propias opiniones. ¿Qué dice el texto? Esta siempre es la pregunta en pos de la verdad. Estamos buscando la verdad. A ellos se les dijo que se arrepintieron y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Así dice el texto: fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Pensando en el Evangelio, la muerte, la sepultura y también la resurrección de Jesucristo, obedeció esta gente al Evangelio, obviamente, verdadero. Ellos fueron sepultados en la muerte de Jesucristo por el bautismo, es decir, durante su bautismo. Ellos participaron en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Por favor, hermano Jackson, puede ayudarnos con esta diapositiva. Muchas gracias, hermano Bob. Seguimos pensando del resultado del Evangelio, pensando que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron estas personas? Seguimos respondiendo verdadero o falso. Ellos fueron salvados de sus pecados cuando fueron bautizados, y no antes. Verdaderos. En el momento que ellos fueron bautizados, pues recibieron el perdón de sus pecados. Así dice el texto. En su bautismo, esta gente fue salvada. Tenemos espacios en blanco y nuestros estudiantes tenemos que responder. El texto dice, ¿ok? Estamos leyendo
Hechos capítulo 2, los versículos 41. Dice la palabra de Dios, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron esas personas o esa gente fue salvada y fueron añadidas. ¿Por quién? Por el Señor. ¿A dónde? A ese grupo de seguidores que es la iglesia ya conformada. Entonces, el Señor añadió a su iglesia aquellos que no obedecieron el evangelio. No. Habíamos dicho anteriormente, nuestros hermanos, juntos estudiamos la Biblia, leímos el texto, por eso andamos buscando la verdad, que tenemos que bautizarnos para el perdón de nuestros pecados y el Señor mismo nos añade a la iglesia. Entonces, aquellos que no obedecen el evangelio, pues no pueden ser añadidos a este grupo de seguidores a la iglesia. Estas personas ya salvadas se reunían regularmente y se dedicaban a sí mismas. Tenemos 4 espacios en blanco y vamos a responder de acuerdo al texto. Acompáñame tu atención al verso 42. Dice el texto, y perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Entonces, estas personas ya salvadas se reunían regularmente y se dedicaban a los apóstoles suministrada por nuestro Señor Jesucristo. Segundo, ¿a qué más se dedicaban estas personas? Dice el texto, y perseveraban en la comunión unos con otros. Empezaron a tener en esta comunidad de fe una relación, armonía entre ellos como hermanos. Se dedicaban a la comunión unos con otros. ¿Qué más dice el texto? Estamos leyendo el verso 42. Dice que estas personas perseveraban en el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor, recordando de que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hemos leído en Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Y tenemos una referencia en Hechos capítulo 20, versículo 7, donde estos primeros discípulos perseveraban también en recordar la cena del Señor. Y finalmente, dice el texto, ¿ok? ¿En qué otra cosa se dedicaban estas personas? Perseveraban en las oraciones. En estas 4 formas, estas personas regularmente se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, a la cena del Señor o partimiento del pan y las oraciones. Así dice el texto. Muy bien, hermanos, hemos terminado el estudio, pero antes vamos a hacer un repaso breve de esta interesante tema de volver o lo que nos separa de Dios, y también ya hemos mirado ampliamente lo que nos vuelve a Dios. Entonces vamos a contestar sí o no. ¿Es su deseo arrepentirse de todo pecado en su vida? Esperamos que su respuesta sea positiva, que sea así. ¿Es su deseo, perdón, es su deseo congregarse regularmente con otros cristianos que han obedecido el Evangelio? Igualmente, para crecer espiritualmente y para obedecer los mandamientos de Cristo, necesitamos congregarnos regularmente. La respuesta es sí. ¿Sí o no? ¿Cree usted que el bautismo es para la remisión o perdón de pecados? Sí, ampliamente lo hemos visto. ¿Sí o no? ¿Ha obedecido usted personalmente el Evangelio? Dios lo bendiga, siga fiel. Es la decisión que usted, la mejor decisión que usted ha hecho de obedecer el Evangelio. ¿Qué decisión cree usted que debería tomar en este momento para aquellos que no han obedecido?
deseamos lo más urgente que pueda estar seguro de su salvación. En el próximo estudio contestaremos la pregunta: ¿irán todos los cristianos al cielo? Y hablaremos ampliamente qué significa ser un discípulo de Jesús. Muchas gracias, hermano Javier, por ayudarnos con el repaso. Queridos alumnos, queridos estudiantes, por favor, fíjense bien que no hemos sugerido una respuesta, porque estas son preguntas personales. Su deseo de arrepentirse, su deseo de obedecer al Evangelio, su deseo de congregarse regularmente con la iglesia, con otros cristianos, de personas de fe, y todas estas cosas. Siempre estamos listos, preparados, y queremos ayudar con sus propias necesidades espirituales. Gracias por acompañarnos con el estudio. Otra vez, ustedes pueden escribirme, ero.bobion, estoy usando correo electrónico de yahoo.com, no solamente para hacer preguntas, pero también tenemos datos de las congregaciones de los creyentes, discípulos cristianos. Siempre hay una iglesia cercana a todos ustedes en todas partes de América Latina, también de los Estados Unidos. Todos nosotros tres, sus servidores, tenemos ganas de ayudar para que ustedes tengan acceso, que ustedes tengan los datos, modo de contactar a otros creyentes en su región, su sector de cualquier ciudad, y por eso escríbenos. Nuestro propósito de compartir nuestros correos electrónicos, y hay dos más, y cada quien va a mencionar sus propios comentarios de despedida, pero también su deseo de ayudar con las preguntas. Hermano Javier, por favor. Será un placer recibir su correspondencia al correo electrónico jrocero42@yahoo.com.ar, acá en Bogotá, Colombia. Mucho ánimo para ustedes a seguir buscando la verdad a través de la palabra de Dios, que es la respuesta. Hermano, este es su servidor Jackson Manríquez. También estamos a la disposición. Nuestro correo electrónico, jackson-manriquez@hotmail.com. Queremos ver sus reacciones. Escríbanos. Tienen inquietud, escríbanos. Es nuestro deseo de que usted y yo vayamos juntos en pos de la verdad. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros el estudio de la Biblia. Estamos buscando la verdad, en pos de la verdad. Esta es nuestra palabra final de despedida de esta lección. Dios le bendiga ricamente. Hasta la próxima vez, hasta el próximo estudio. Dios le bendiga ricamente. Es nuestra oración siempre.